Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, retomamos lo que empezamos la semana anterior con Sebastián Botticelli, que es profesor en filosofía, doctor en ciencias sociales, da clases en la universidad e investiga en el Centro de Estudios sobre el Mundo Contemporáneo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la UNTREF. Por supuesto, auspicia talleres, tiene un intercambio muy rico y la propuesta fue empezar a hablar de las nuevas representaciones de lo humano, ya que decíamos hace un rato con Irene, ¿no? El hombre del siglo que transitamos no es el mismo hombre, refiriéndonos a lo humano, de hace 200 años nada más, ahí nomás. Hay mucho que cambió. ¿Cuál es la nueva figuración? ¿Qué ocurriría si la técnica nos permitiera sobrepasar nuestros límites biológicos? De esto estamos hablando en el siglo presente. Así que vamos a desarrollar con Sebastián, le damos la bienvenida y quisiera invitarte, Sebas, a recuperar un poco parte de lo que dijimos en la primera entrega. Esta es la segunda de 4 que hemos previsto inicialmente, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buen día, Karina. Hola, buenos días. Buen día a la audiencia. Bienvenido. Sí, el sábado de la semana pasada lo que estuvimos conversando respecto de un poco revisando la frontera, una frontera que para nosotros es habitual, que tiene que ver con aquello que dividiría lo natural de lo artificial. Y nos encontrábamos rápidamente con una suerte de, podemos exagerar un poco y llamarlo paradoja, en donde de pronto el ser humano es un ser que uno puede considerar como parte de la naturaleza, pero a partir de la aplicación y el desarrollo de la técnica, se convierte a sí mismo, convierte las condiciones de su existencia. Entonces nos encontramos con esta descripción, ¿no? El humano existiría en tanto un ser en cuya naturaleza está el producirse artificialmente. ¿Y ahí en qué quedamos? Se nos empezaba a volver un poco borrosa la frontera, pero desde ese lugar había una pregunta para profundizar, había varias, pero una de las que nos vamos a agarrar hoy es esta, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo que nos hace humanos? Y ya vamos a llegar a la cuestión esta, ¿no? De los límites biológicos. Bueno, algo habíamos dicho el sábado anterior. Una de las cuestiones que nos hace humanos es la capacidad de producirnos a nosotros mismos, técnicamente, producir nuestras condiciones de vida y transformarlas y transformarnos junto con eso. Otra de las condiciones que nos hace humanos, o al menos así lo ha pensado la cultura occidental, y me atrevería a decir que más allá de Occidente también durante muchísimos años, es la conciencia de la propia finitud. Es el tener presente que vamos a morir. Una certeza, claro. Los animales no lo tienen. Los animales no lo tendrían. Hay estudios actuales que podrían poner esto en discusión. Quizás otro día lo podamos llegar a conversar. Sí, hay mucha polémica en torno a eso. Pero en principio, sí, claro, esta es una de las claves que ha servido dentro de la cultura para diferenciar a lo humano de lo animal. El humano es consciente de que va a morir. Un gran filósofo del siglo XX, Martin Heidegger, hablaba del ser para la muerte. Los seres humanos somos conscientes de nuestra propia finitud y mortalidad, y eso influye en la forma en la que vivimos nuestra existencia, decía Heidegger, ¿no? Se trata, ¿no?, de esta comprensión de que la muerte no es solo un evento futuro, una posibilidad, sino que está constantemente presente. Es la certeza que tenemos delante. Entonces, en tanto eso nos define y nos lleva a tomar decisiones y a buscar la construcción de un sentido para nuestras vidas que nos permita de alguna manera lidiar con esa certeza terrible que tenemos delante. Eso es en definitiva, esa suerte como de angustia, es en definitiva lo que nos hace humanos. Pero fíjense, ¿no? Ahí, esto es el punto al que quería llegar. La cuestión es el límite. El límite en tanto aquello que nos define. Yo le pregunto a ustedes, Sergio, Karina, así rápidamente, en una lógica de red social. La palabra límite, ¿qué sensaciones les produce? ¿Pulgar arriba o pulgar abajo? Mirá cómo nos quedamos. A veces pulgar arriba, a veces pulgar abajo. Si pienso en mis hijos, pulgar arriba. Claro.
Y sí, a veces pulgar abajo, porque decís, el límite no me permite desarrollar. Si a mí me ponen un límite determinado frente a una investigación que quiero desarrollar, no me gusta mucho, me siento incómodo. Me pondría en el medio, diría. A veces sí, a veces no, ¿no? Y el miedo es un límite, entonces ahí abajo, ¿viste? El pulgar. El límite nos incomoda, el límite es algo con lo que Incomoda. tenemos que lidiar. Exacto. En algunas otras perspectivas, si uno va para atrás en la historia, de vuelta lo voy a decir, de la cultura occidental, el límite era necesario en tanto que es aquello que define las cosas y nos permite distinguir unas de otras. Por ejemplo, para los helenos, no sé, el concepto de infinito, no tenían un concepto exacto de infinito como lo tenemos nosotros, pero lo infinito era un problema, ¿no? Porque lo infinito es lo que se difumina, lo que se corre hacia la imperfección, aquello que no puede abarcarse. No me gusta eso, decían los helenos. Yo prefiero, por ejemplo, la precisión de las matemáticas, que sabemos que desde los helenos en adelante es una suerte como de lenguaje en el que se expresa la naturaleza. Ahora, viniendo mucho más acá en el tiempo, para la visión moderna del mundo, el límite es, en primera instancia, un problema. Después vemos, ¿no? Si a la hora de criar hijos eso conviene o no conviene, hasta qué punto. Pero el límite es un problema porque lo que motoriza a la cultura es la promesa del progreso, y esa promesa funciona en tanto que ese progreso se presente a sí mismo como ilimitado. Y no de otra manera. Entonces, el tipo de técnica que desarrolla la modernidad es una técnica que se va a expresar en contra del límite. Y muchas veces ese límite es el límite que viene a, y ahora voy a usar unas comillas en el aire, imponer la naturaleza. La técnica de la modernidad lo que busca es convertir la escasez de la naturaleza en abundancia de productos para que el humano disfrute, consuma. La técnica de la modernidad va a buscar convertir, como decía, lo finito en infinito, y en esa misma lógica va a buscar convertir a la muerte, o va a pensar en la muerte en clave de un obstáculo que hay que superar. Una mirada antropocéntrica a full, ¿no? Absolutamente, podríamos decirlo en el barrio de esta manera, más antropocéntrico no se consigue. No sé, eso. Se trata de eso, ¿no? Esa conciencia de la propia finitud, la técnica moderna la convierte en o la piensa al modo de un condicionante. La muerte no es aquello que nos define, la muerte es aquello que nos condiciona. Clave. Un limitante, un límite físico y biológico. La muerte limita al humano. Entonces, de mucho tiempo a esta parte, uno puede encontrar trabajos que pueden inscribirse en clave de lo que hoy llamaríamos ciencia ficción, pero esto está dentro de una literatura mucho más clásica, incluso obras de arte, pictóricas y demás, que juegan con la pregunta de qué ocurriría si pudiéramos no morir. Y esa pregunta ha sido respondida desde la ficción durante mucho tiempo, y pareciera ser que hoy también puede responderse desde la ciencia, desde la tecnociencia, convirtiéndola en una posibilidad real, ya sacándola del campo de la ficción y trayéndola al mundo de la realidad. Entonces aparecen estas preguntas, ¿no? Que tienen que de alguna manera interpelarnos. ¿En qué nos convertiríamos si pudiéramos no morir? ¿Y para qué? Claro. Desearíamos vivir eternamente, ¿no? ¿Para qué sería? ¿Eso aparece en los prolegómenos, en estas conversaciones? ¿Y en qué condiciones? ¿En qué ¿Para condiciones? qué y en qué condiciones? ¿Para qué y en qué condiciones? Esas preguntas no aparecen. No aparecen porque está dado, se suscribe, algo que habíamos mencionado en la columna anterior, se suscribe el imperativo tecnológico. Todo aquello que la técnica habilite, todo aquello que la técnica posibilite, debe ser realizado. Claro. ¿Por qué? No sé, en todo caso, en nombre de el progreso, en donde el progreso ya se convierte en una entelequia, sí, tal cual, que nos direcciona hacia justamente el infinito, que es lo que no tiene dirección y lo que no puede asirse. Clave un poco el centro de lo que nos estás proponiendo hoy, que es el límite, ¿no? El límite para qué, de qué modo lo vamos a establecer, y también la posibilidad de repensar esos límites, ¿no? Sí, de repensarnos a nosotros en función de ellos, y de repensar estos mandatos que nos obligan pareciera ser, ¿no? Que nos obligan a ir contra los límites, quizá también como, a su vez, como un límite. Pareciera ser que no tenemos la posibilidad de cuestionar este para qué con el que estábamos jugando recién. Hay una tendencia
que tiene un nombre particular, que suscribe todas estas ideas que nos llevan a ir en contra del límite de la mortalidad. Esa tendencia recibe el nombre de transhumanismo. Puede sonar un poco fashion, y quizás lo sea, pero ese transhumanismo tiene adentro un conjunto de problemas y tensiones, digamos, incluye un conjunto de problemas y tensiones sobre los que yo entiendo que es necesario detenerse a pensar un poco y a ver qué es lo que esta gente que levanta la bandera del transhumanismo nos está diciendo, para quiénes están hablando, porque a mí me suena que no es para nosotros que están hablando. ¿Y para quién entonces? Bueno, en principio los recursos que consumiría la posibilidad, por ejemplo, de trasvasar el contenido de una mente humana a un conjunto de circuitos computacionales y demás, hay que costearlos. Alguien tiene que pagarlos. Están hablando a una élite de mega millonarios, porque una de las claves que tiene como consecuencia el transhumanismo es que no sería para todos, ¿no? Se abandona el principio de la universalización, el principio de la igualdad, eso queda atrás. Es decir, que para acceder ahí habría que pagar, y me imagino diferentes estamentos cada vez más caros, como si fuera en plan de una obra social, ¿no? Exactamente, un servicio estándar, un servicio premium, un servicio premium. Hay una serie premium que lo está planteando, que no me acuerdo ahora el nombre. El primer capítulo de la última temporada de Black Mirror. Eso, Black Mirror. Es angustiante. Es muy angustiante. Hay que mirarlo con el estómago vacío, porque realmente es opresivo y trata este tema. Hoy con Sebastián Botticelli, hablando sobre el límite de lo humano, ¿no? Si pudiéramos no morir, ¿en qué nos vamos a convertir? ¿Seguiríamos efectivamente siendo humanos? Y la idea central de lo que vamos a encarar ahora tiene que ver con la forma actual de la especie humana, y también mencionar si esta es la etapa final o no de la evolución. Sebastián dirá. Bueno, más que Sebastián, los que suscriben la perspectiva a esta corriente del transhumanismo, vas a traducir. Claro, lo plantean de esta manera, ¿no? Lo que sostienen como idea central es que la forma actual que tiene la especie humana no representa la etapa final de la evolución. Y a lo que invitan es que a que los humanos, a través de la técnica, tomemos de alguna manera las riendas de la evolución, nos convirtamos en diseñadores de nuestra propia evolución, que abandonemos nuestro rol de espectadores del proceso evolutivo para diseñar, dirigir lo que le siga a lo humano a partir de justamente la posibilidad de trascender este límite básico que sería el que nos impone la biología, nos impone ahora nuevamente entre comillas, y que tiene que ver con la aspiración de superar los límites de la muerte para llegar ¿a qué? Es lo que yo no termino de comprender, y he tenido oportunidad de trabajar bastante estas ideas. Una suerte, algunos hablan de una humanidad 2.0, otros hablan de un pasaje del Homo sapiens al Homo excelsior. ¿Y qué será ese Homo excelsior? ¿Para quién vivirá ese Homo excelsior? ¿Qué cultura producirá ese Homo excelsior? Son todas preguntas que no creo que nadie esté en condiciones de responder. Lo que sostienen los transhumanistas no es que el humano va a vivir para siempre, sino que el humano va a vivir todo lo que quiera. Entonces también se incluye, ¿no?, la cuestión de un deseo que el humano va a poder articular. Si el progreso es infinito para la modernidad, el deseo también tiene que ser infinito para acompañar ese progreso así comprendido. Y hay una cuestión muy interesante que es, ¿no?, el ejemplo paradigmático de qué tendría que ver con un dispositivo transhumanista, es esta posibilidad de trasvasar la información mental a circuitos informáticos. Se dice que en unas décadas, algunos hablan de lustros, incluso algunos menos todavía, dicen que va a ser posible para la técnica, para la tecnociencia, obtener un mapa completo del cerebro humano que logre capturar la identidad de las aproximadamente 86.000 millones de neuronas que tenemos con sus exponencialmente multiplicadas interconexiones. Claro. Otra gente que trabaja en otra clave, en neurociencias, dice que eso es imposible, pero hay una vuelta de tuerca a darle a esto desde una perspectiva más filosófica. Aun cuando eso fuera posible, ¿qué es lo que se capturaría al tomar un mapeo de los circuitos neuronales? ¿Se capturaría aquello que somos? Hay una idea que subyace acá, que sigue hundiendo sus raíces en la modernidad y que tiene que ver con distinguir
la parte mental del humano y darle énfasis a eso de la parte corporal, relegando el cuerpo y suponiendo que lo que piensa es estrictamente lo que piensa, lo que habla, lo que siente, lo que nos hace ser lo que somos, son estrictamente los procesos cerebrales. Y eso puede ponerse en discusión bastante fácilmente, ¿no? El humano es una integridad orgánica, claro, que siente con distintas partes del cuerpo. Con el corazón. ¿Y el alma? Bueno, no, el alma no está en la mesa de discusión para esta gente, claro, de manera decidida, pero los humores del cuerpo tiene que ver con fluidos que no necesariamente pasan por el sistema neuronal o por el sistema nervioso. Hay quien afirma, y a mí me resulta muy interesante, que el humano piensa con el hígado. El hígado, el órgano sí, que le comían a Prometeo el águila que habían mandado a los dioses para castigarlo. No hay una casualidad. Entonces, de vuelta, ¿no? Estas ideas pareciera ser una suerte de hipermodernidad del transhumanismo, pero que tienen en su fundamento ideas que son muy básicas y que vienen de los siglos XVI y XVII y que las siguen reproduciendo de una manera bastante acrítica. Tengo un par de preguntas para articular en torno de vuelta a esta posibilidad. Si fuese cierto, ¿no? Si fuese así que el humano puede ahora, podría eventualmente subsistir su mente dentro de una computadora. Por ejemplo, ¿qué derechos le corresponderían a esos seres? Hay que repensar la lógica de los derechos, ¿no? ¿Cabría dispensarle el mismo conjunto de derechos a un humano, comillas, sintético, que a un humano, ahora habría que llamarlo natural? No lo sé. Pero sobre todo, ¿qué pasa con la igualdad? La tecnociencia moderna ha producido dispositivos médicos como por ejemplo las vacunas. Las vacunas funcionan en tanto que se universalizan. Claro. Cuando hay gente que no está vacunada, corre riesgo de volver a contagiarse. Aquí la lógica sería la contraria. Esto funciona si no es para todos. Porque no hay recursos en el planeta, lo sabemos, ¿no? Las granjas de servidores que consumen cantidades ingentes de energía, se quema hoy más carbón que en la era de la revolución industrial, se producen temperaturas altísimas en torno a... Bueno, todo eso hace que los recursos del planeta no alcancen para que eventualmente la humanidad entera migre a una versión digital. De base está pensado que va a ser para unos pocos. Entonces, esto nos tiene que dejar como de frente a una serie de cuestiones críticas que hay que puntualizar cuando uno se encuentra con estos discursos que a veces alegremente anuncian esto como una posibilidad expansible a toda la humanidad. No. Y por último, a mí me interesaría marcar esta cuestión, ¿no? O sea, bueno, volvamos a la idea del límite. A ver cómo... podemos entender que los límites se vinculan con nosotros y nosotros nos vinculamos con ellos, ¿no? Es cierto que el humano tiene una suerte de condicionantes biológicos, físicos, que lo definen y que lo limitan, pero quizás sea interesante, por lo menos explorar la idea, de pensar que justamente esos límites definen a lo humano porque lo limitan. Le otorgan una identidad. Una identidad que es biológica, que es física, que es neuronal, que es psicológica, que es cultural. Y ahí en lo cultural es donde la cuestión se vuelve colectiva. Me parece importante. Y no sé, Sergio, si me permitís, me gustaría, si terminamos ya por cuestiones de tiempo, traer una cita. Por supuesto. A colación de un filósofo que es polémico en el ámbito en el que yo me muevo, citar a José Ortega y Gasset, el filósofo español. Es un riesgo que voy a correr, es un filósofo muy polémico. ¿Por qué lo es? Y en algunas partes de su pensamiento uno lo que puede encontrar son rasgos marcadamente elitistas. Es un crítico de la cultura de masas, Ortega y Gasset. Uno no comparte un montón de sus perspectivas, pero eso no le quita lo interesante, no le quita la capacidad que sus textos retienen de interpelarnos en nuestra actualidad. Y hay un texto particularmente que fue publicado en el año, fíjense esto, 1939, que se llama Meditación sobre la técnica, que para mí tiene una resonancia sumamente contemporánea. Entonces voy a leer un pequeño párrafo del texto de Ortega y Gasset, que dice así: la técnica, al aparecer como un lado como capacidad, en principio ilimitada, hace que al hombre, puesto a vivir de fe en la técnica y solo en ella, se le vacíe la vida. Porque ser técnico y solo técnico es poder serlo todo y, consecuentemente, no ser nada determinado. De puro llena de posibilidades, la técnica es mera forma hueca.
es incapaz de determinar el contenido de la vida. Por eso estos años que vivimos, los más intensamente técnicos que ha habido en la historia humana, son de los más vacíos. Es impactante la actualidad que tiene ese pensamiento, que es de 1939. Y nos invita a pensar otra vez en la conformación de lo humano, ¿no? ¿A qué llamamos humano? Y en esa definición, la poesía no tendría espacio los sueños, las esperanzas, la conformación que conocemos tradicionalmente del humano, ¿no? ¿Cómo pone en tensión todo la temática que nos traes? Y me parece que está bueno que digamos que esto de verdad está sobrevolando y que hay personas y grupos de investigación que están trabajando en esto, ¿no? Sí, ya no es una cuestión de ciencia ficción. Eso. Y un poco lo que nos estaba marcando Ortega en un momento en el que todavía esto solo se correspondía con el ámbito de la ciencia ficción, es que en tanto que dejemos que la técnica sea aquella que le dé sentido a nuestra existencia, estamos caminando hacia el vacío. Eso es lo que Ortega nos dice desde el tiempo. Como a una enajenación, ¿no? Nos vamos de lo que somos. Sí, un vaciamiento. Otra de las cuestiones que definen al humano es la necesidad de producir sus propios sentidos. Si delegamos la responsabilidad de atender a esa necesidad en la técnica, estamos yendo hacia el vacío, hacia ese infinito, pero que ahora debería angustiarnos, ¿no? Es un infinito que se corre hacia lo que se difumina, hacia un adelante que nunca llega, pero que siempre hay que perseguir, y de alguna manera quedamos obligados a eso. Esa es una cuestión también un poco ligada al capitalismo, se me ocurre, ¿no? Ligada a la idea del crecimiento infinito de lo que sea, también de estas proyecciones, ¿no? Sí, y centralmente en un capitalismo bien de segunda mitad del siglo XX, un capitalismo que se vuelve cada vez más financiero. Las primeras formulaciones y implementaciones concretas del modo de producción capitalista, todavía la lógica de la riqueza estaba atada a la materialidad, me refiero al patrón oro, el industrialismo, se producía riqueza a la hora de montar una fábrica y justamente fabricar o autos o lavarropas. Ahora hubo un giro, luego del final de la Segunda Guerra Mundial, que se fue acentuando con el tiempo, a partir del cual el dinero empezó a producir dinero sin necesidad de pasar por la materialidad, con lo cual la riqueza fue plausible de acumularse infinitamente, de nuevo, ¿no? Hubo una suelta ahí, y entonces el capital ya no se entiende bien qué es lo que representa, ese capital que se multiplica y se autorreproduce. Así es, y aparece esto de la falta de límite, que fue un poco el corazón de tu columna de hoy, ¿no? Nuevamente, el abandono del patrón oro podría entenderse en esa clave, desligar al capital y a su lógica de su atadura material. Eso es. ¿Te animás a tirar un título y una bajada de lo que será nuestro próximo encuentro? Nuestro próximo encuentro es posible que nos estemos asomando al problema de la democracia. Todo esto es lo que venimos hablando, ¿no? Estas cuestiones que hacen, decíamos, ¿no? Si estas posibilidades de que la conciencia sea trasvasada de una computadora se piensan, y aquellas investigaciones que se están llevando a cabo se hacen como para que en algún momento se vuelvan masivas, o bien todo lo contrario. Y eso, ¿cuáles son los problemas que supone para la libertad y la igualdad que nosotros seguimos afirmando que tiene que haber entre los sujetos humanos? Gracias por el aporte de hoy, por tus estudios y por la generosidad en compartirnos esto. Gracias a vos, Sergio. Sebastián Botticelli, profesor en filosofía, doctor en ciencias sociales, docente universitario, y es uno de los investigadores del Centro de Estudios sobre el Mundo Contemporáneo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.